está oyendo bien. No. Sí. Ahí. Bueno, muy buenos días. Para mí es un placer poder estar aquí con ustedes y poder compartir, tener esta experiencia entre universidades que resulta muy valiosa tanto para estudiantes como para docentes. La Universidad Tecnológica de Honduras pues valora mucho este tipo de actividades y les agradecemos a la universidad que nos haya podido dar la oportunidad de poder compartir este evento con ustedes. El día de hoy, en primer lugar, además del agradecimiento a los organizadores de este evento, a la carrera de turismo de la Universidad Enrique Díaz de León, también a la carrera de turismo de la Universidad Tecnológica de Honduras, quería agradecer a todos los estudiantes y docentes que nos acompañan el día de hoy. La idea de esta ponencia es hablar un poco acerca de una parte cultural muy importante en nuestro territorio. Yo la he renombrado Mayas en Honduras, reflexiones en torno a herencias e influencias. No es una revisión exhaustiva del tema, pero que puede resultar como una chispa para iniciar un pensamiento en torno a esto, ¿verdad? Que es algo que vale la pena discutir. La conferencia, por ahí la he dividido como en dos grandes partes. Una de ellas es poder ver algunas de las evidencias de esa cultura maya en nuestro país. Y por otra parte, comenzar a ver algunos de los elementos que culturalmente en nuestra época actual se han ido evidenciando en nuestra práctica diaria. En primer lugar, les quiero comentar, así como hizo el maestro anteriormente, ubicarnos un poco geográficamente y temporalmente respecto a nuestro país, para comentarles un poco. Como todos sabemos, pues Honduras está en Centroamérica y como parte de ese territorio vamos a encontrar entonces que forma parte de dos áreas culturales bastante grandes. Y es que prácticamente queda dividida, Honduras queda dividida entre esas dos áreas culturales, lo que la hace una región muy diversa y más un área de interacción entre esas dos áreas culturales. Esas dos áreas culturales, una es la mesoamericana, que todos conocemos, que viene desde México y por allí tiene su límite más al sur en Honduras, parte de El Salvador y
también Costa Rica y Nicaragua. Pero también Honduras tiene parte en el área intermedia, que es un área que viene desde América del Sur, que incluye Colombia, pero incluye toda la parte sur de Centroamérica. Entonces, estamos en esa región y justo nosotros formamos parte de esa frontera que en el caso de los elementos culturales, pues esas fronteras son elementos que no son ni estáticos ni tan delimitados. Haciendo un acercamiento hacia el territorio nacional, entonces nosotros tenemos ahí Honduras, esa es la forma o las fronteras de nuestro territorio. Tenemos una extensión de 112,000 metros cuadrados, es un país pequeño. Nuestra población es de alrededor de 9.5 millones de personas. Si nosotros lo comparamos respecto a México, estamos hablando de alrededor del 6 o 7% en población y en cuanto a territorio, para que tengan una idea de nuestras características. Esa inclusión de esas dos áreas culturales dentro de nuestro territorio, entonces, implican una diversidad cultural considerable. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que nos convertimos en una zona de transición donde se da una dinámica muy particular. Y eso, entonces, no ha afectado, sino que ha influido en el desarrollo y en la cultura que nosotros actualmente percibimos. Es más, algunos de los teóricos hablan de una zona central donde se da ese proceso de interacción, aunque nosotros vamos a ver que dentro de las investigaciones que se hacen en este tema, vamos a ver influencias que vienen desde México, hablando desde los olmecas en el territorio nacional, hasta de interacciones que son más cercanas, como los mayas, o del otro lado de las culturas del área de intermedia. Entonces, los mayas, que en este caso pues es nuestro punto de inicio, se desarrollan en el área mesoamericana como parte de uno de los pueblos de esa región, como parte de esa zona mesoamericana de la cual Honduras es parte. La máxima expansión de la cultura maya se da en Centroamérica entre los años 400 y 800 después de Cristo. Y la zona maya dentro del área mesoamericana se considera que incluye a México, a Guatemala, a Belice, a Honduras y a El Salvador. Entonces, parte de nuestro territorio, especialmente en el área occidental, forma parte de esa región maya. La principal ciudad que se formó a partir de los mayas en nuestro territorio es la ciudad de Copán. Pero sí hay una serie de asentamientos en toda la región occidente que pertenecieron o que se asocian a esta cultura. Dentro de toda la región mesoamericana de nuestro país, nosotros la podemos dividir en diferentes regiones, que van desde la región occidente, que sería la parte que nosotros vemos más aquí hacia la izquierda, que incluye al sitio de Copán y algunos otros sitios como El Puente, Los Higos, Río Amarillo y algunos otros que nosotros les voy a mencionar un poco más adelante. Más aquí hacia el norte está otra región que nosotros le llamamos Chamelecón, Ulúa, y donde podemos encontrar algunos sitios arqueológicos que tienen alguna influencia de la cultura maya en los periodos prehispánicos. Y más adelante, pues
más al norte, pues vamos a tener también otro tipo de grupos y asentamientos que ya van a ser con de alguna otra ascendencia, pero que también van a mantener bastante interacción comercial y cultural con la región maya. Cuando nosotros hablamos de la región mesoamericana y especialmente de la maya en Honduras, vamos a hablar de los periodos culturales que usualmente se manejan. Claro, hay evidencia de que el poblamiento de este territorio, pues hay evidencia de hace miles de años anteriormente, pero es más organizada a partir del periodo formativo. El periodo formativo lo tenemos alrededor del 2000 antes de Cristo al 200 después de Cristo, y donde algunas ya existen en nuestro territorio algunas evidencias de poblamiento, pero es en el periodo clásico del 200 al 900 después de Cristo donde se da el mayor auge, y especialmente en la ciudad de Copán, que es el centro maya más importante de la región, y que en el área maya va a ser importante también, especialmente va a ser el centro más al sur del área maya, que va a tener hegemonía sobre esos territorios. Pero dentro de esta región, entonces, vamos a hacer un recorrido por algunos de los sitios arqueológicos que nos dan evidencia de esos asentamientos mayas, a pesar de que toda la región se encuentran bastantes vestigios. Estamos hablando de varios miles de estructuras en toda la región del occidente. En la realidad, solo parte de ellos han sido excavados y abiertos al público. La mayoría de los asentamientos y de las estructuras que están en nuestro territorio permanecen enterradas, en parte por el trabajo que implica, el dinero que implica el poder asignar a la investigación y posterior mantenimiento de estos sitios. Entonces, solo algunos de estos lugares han podido ser dispuestos para el acceso de turistas. De allí sí existe, a partir del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, muchas investigaciones que nos dan cuenta de los sitios arqueológicos que hay en nuestro país. Pero falta mucho que hacer. Hay mucha investigación por hacer en nuestro país por la cantidad de vestigios arqueológicos que permanecen en nuestro territorio. Entonces vamos a iniciar el recorrido en un sitio que también se los mencionó el maestro Reinaldo, y es Copán. Copán, como lo mirábamos aquí en el mapa, está en la parte más occidente de nuestro país, justo en un municipio y en un departamento que lleva el mismo nombre, ¿verdad? Copán tiene una larga historia que se remonta al periodo preclásico, pero es durante el periodo clásico donde realmente llega a su máximo esplendor y donde se establece una dinastía de 16 gobernantes que van a mantener la misma ubicación y que el poder va a ir sucediendo uno a otro. Durante ese periodo fue donde se fue estableciendo el papel de Copán en toda la región. Copán es importante dentro del área maya por la calidad artística de las estructuras, de las esculturas, de los altares, y en varias partes de la parte que está excavada.
Realmente en todo el valle de Copán hay más de 4.500 estructuras, esto en base a algunos estudios que se hicieron a finales del siglo pasado y que resulta importante el seguir trabajando con tecnologías de mayor precisión para seguir investigándolo con más profundidad. Entonces, dentro del sitio Maya de Copán, nosotros podemos encontrar varias partes que resultan interesantes. Está el grupo principal, que es el centro ceremonial más relevante y como más vistoso. Y alrededor de ellos hay otra serie de sitios que también tienen algunas características muy importantes. Copán fue designado Patrimonio de la Humanidad en 1982, especialmente por ser un sitio con características de arquitectura muy propias de la cultura maya. Pero además fue establecido como Patrimonio de la Humanidad por una característica particular, y es la inscripción en la escalinata jeroglífica, que es la que nosotros podemos ver aquí en nuestra pantalla. Esta es una de las escalinatas donde cada una de sus gradas está esculpida con jeroglíficos y es la más larga del mundo maya hasta lo que se conoce. Entonces, esos dos elementos le dieron esa mención como Patrimonio de la Humanidad, y pues se hacen grandes esfuerzos por mantener la conservación de estas estructuras. Allí lo podemos ver en la imagen de la izquierda, donde ha sido cubierta con una protección, dado que desde que fue descubierta, pues debido a las condiciones medioambientales, estaba sufriendo muchos deterioros. Pero es un proyecto que sigue en marcha, porque resulta muy importante, pero al mismo tiempo muy complejo, cómo mantener este tipo de estructuras. Enfrente de esta estructura nosotros podemos ver algunas de las estelas que están distribuidas en todas las plazas en el sitio arqueológico, que pues lo que nos muestran son a algunos de los gobernantes que se reflejan a sí mismos en este tipo de monumentos, dando a conocer algunas intenciones de su conexión con seres sobrenaturales y de su poder, cómo reflejan su poder a través de este tipo de estructuras, de este tipo de monumentos. Además, vamos a encontrar en todo el sitio arqueológico muchos altares asociados a parte de estas estructuras. Aquí en la parte derecha podemos observar esa misma escalinata, pero cuando no estaba cubierta y que estaba al aire libre. Entonces, el grupo principal también está acompañado de un área de plazas. Hay varias plazas en la arquitectura maya. Una de las cosas que se van trabajando es que a través de la construcción de estructuras piramidales y espacios libres van generando plazas, espacios públicos o espacios privados para diferentes funciones. En este caso nosotros estamos viendo la plaza principal de Copán, donde hay algunas estructuras, como esta estructura que se llama la estructura 4, que es una pirámide escalonada con acceso desde los 4 lados, y luego una serie de estelas similares a la que mirábamos anteriormente, ¿verdad? Y que están distribuidas en toda la plaza con sus respectivos altares.
parte de las investigaciones que se hacen en el país es de poder, por un lado, identificar el contenido y significado de cada uno de estos monumentos, pero además la posición en que están y cómo están relacionados no solo con el propio paisaje interno del sitio, sino con el paisaje externo, el horizonte, y aún con el paisaje celeste, que en este caso pues es el cielo con sus diferentes astros. En esta diapositiva también podemos ver algunos de los un acercamiento a esos monumentos que son esas estelas. Aquí podemos ver en la parte inferior, esta es la estela C, que está al centro de Copán. Esta es muy particular porque es una estela que refleja al gobernante, que en este caso se llama, se le dio el nombre de 18 Conejo, su nombre en maya, que está escrito justo en las inscripciones, Huaxaclajún Ubacawil, que significa precisamente 18. Originalmente identificaron un símbolo que estaba junto al 18 y parecía un conejo, entonces por eso se le menciona como 18 Conejo, que ya ahora se sabe que más bien significa las 18 representaciones de Cahuil, que es uno de los dioses de la cultura maya. Y esta estela, como les mencionaba, es particularmente interesante porque usualmente el gobernante se retrata a él mismo de frente. Pero en la parte posterior podemos encontrar otro tipo de información, pero en este caso el gobernante se retrató hacia los dos lados. Nosotros viéramos la parte posterior de esta estela, miraríamos también a 18 Conejo, pero la parte interesante es que este lado que estamos viendo es hacia el este, y hacia el este se refleja como una persona joven, mientras que para el oeste se refleja como una persona mayor. Y algunas de las interpretaciones que se han dado al respecto es que se está reflejando como el dios sol, donde hacia el este es el sol naciente y hacia el oeste es el sol que está por ocultarse o morir. Entonces, ese tipo de elementos son los que podemos encontrar en el sitio maya de Copán. En la parte superior es otra estela, y estos son unos dibujos que hicieron unos personajes que hicieron expediciones a la zona de Copán. En este caso, pues un diplomático y una persona que dibujaba de apellido Catherwood, que él hizo los dibujos de muchas de las estructuras y monumentos del sitio. Esto es puro dibujo, ¿verdad? Y él logró retratar y captar todos esos detalles que incluían pues estas obras artísticas mayas. Fue uno de los puntos claves porque cuando ellos publicaron el libro, pues resultó bastante interesante para el público en general conocer acerca de la cultura maya. Dentro de este mismo sitio también vamos a encontrar otro tipo de elementos, como los característicos juegos de pelota que encontramos en los sitios mayas. En este caso, este es uno de los juegos de pelota que hay en Copán. Hay más que esos en el sitio, y una de las cosas interesantes cuando hablamos de los mayas es su forma de construcción, donde van trabajando por niveles y donde van fundamentando un nivel sobre otro. Abajo de este juego de pelota hay dos más. A partir de las investigaciones arqueológicas se ha llegado a determinar que para periodos anteriores y gobernantes anteriores
abajo de estos pues habían otras construcciones y los siguientes gobernantes pues van construyendo de forma escalonada hacia arriba. En otras regiones del sitio también se encuentran otros juegos de pelota que servían para otros propósitos. Si nos vamos ya a la parte más superior, en el grupo principal, la parte más alta, que se le llama Acrópolis, pues hay otra serie de estructuras piramidales bastante interesantes. En este caso estamos viendo una de la estructura piramidal más alta que nosotros encontramos en el sitio, que se llama la estructura 16, y que pues a través de la construcción de estas pirámides y de estas estructuras pues van definiendo a diferentes plazas hacia los lados. Aquí enfrente nosotros podemos ver la plaza oeste del sitio maya, y por acá en esta entrada pues hay una serie de túneles hacia lo que son los otros niveles de otras construcciones que están en su interior de periodos anteriores. Parte del recorrido que se hace dentro del sitio es, se da la opción de poder entrar aparte de esos túneles y poder ver desde adentro, claro, la cantidad de túneles que hay dentro del sitio son varios kilómetros y los recorridos para los visitantes pues son tramos más cortos que sean lo suficientemente seguros para que no haya ningún problema. Entonces, si nosotros vemos en esta pequeña imagen que nosotros tenemos acá, esta parte superior es este edificio, esta estructura 16, y en la parte interior del sitio maya de Copán, pues encontramos a otro edificio. Ya abajo hay otro. En algunos casos, y así es en diferentes ciudades mayas, en toda la región, en México, en Guatemala, que vamos a encontrar estas características, encontramos hasta 4 o 5 niveles de diferentes construcciones que se van dando una sobre otra. Este es uno de los edificios que se encontró bastante importante, se llama el Templo Rosalila, y uno de los elementos importantes de esto es que casi se encontró cuando se excavó nítido, ¿verdad? Que no se había destruido parte de él, sino que estaba en muy buen estado y actualmente pues está dentro de la investigación que se hace en el sitio arqueológico. Entonces, esa es Copán, el centro, ese grupo principal que para el Instituto Hondureño de Antropología e Historia se llama el Parque Arqueológico de Copán. Alrededor del sitio, pues hay otros sitios que se han ido abriendo en la medida de lo posible, en la medida de la disposición de recursos y en la posibilidad de restaurarlo, de conservarlo y de mantenerlo abierto al público para su visita. Entonces, otro de los sitios interesantes es lo que se conoce como las sepulturas. Las sepulturas es como un barrio, un sitio residencial para la élite de Copán. Queda a 2 kilómetros de lo que acabamos de ver, que es el centro ceremonial, el centro más importante de poder, y justo a estos dos sitios los conecta una calle que los mayas llamaban Sacbés y que ellos construían para comunicar diferentes lugares entre sí, ¿verdad? De esas estructuras, pues ellos las construían en diferentes direcciones. Pues las sepulturas cuenta con alrededor de 50 estructuras. Nosotros podemos ver aquí un mapa que nos da cuenta de las diferentes estructuras que nosotros podemos ver. Tienen sus números para referirse a cada una de ellas, y también que a través de las formas que ellos iban generando, pues iban también creando
los diferentes espacios públicos que son las plazas que quedan a lo interno de las estructuras. Entonces, encontramos también alrededor de 7 plazas dentro de estas 50 estructuras. Y nosotros podemos ver acá cómo es esa organización y cómo ellos iban articulando dentro del espacio esas viviendas, y en algunos casos aquí tenemos viviendas, pero también se han encontrado algunas estructuras que se cree que tienen funciones para rituales, ¿verdad? Entonces iban combinando también esos elementos. Uno de los sitios más importantes dentro de las sepulturas pues es un palacio que se llama el Palacio de los Backups, que era la residencia de una de las personas más importantes dentro de la élite de Copaneca. Y allí podemos encontrar algunos elementos bastante interesantes. Este es justo esa estructura, estructura 82, que pues claro, ahora nosotros a partir de la restauración pues se puede ver algo de lo que se pudo encontrar. No estaba completa, se tuvo que ponerle una techumbre diferente, pero que en sí las plataformas y las paredes pues son las originales. Internamente pues podemos ver algunas de los monumentos que se consideran monumentos porque recogen parte de ese arte maya, alguna iconografía bastante interesante del propio personaje a quien pertenece esa vivienda, ¿verdad? Internamente también hay una especie de banca donde tiene una serie de decoraciones y una serie de jeroglíficos que establece la fecha y algunos datos históricos de la estructura que nosotros estamos viendo. Entonces, el sitio de las sepulturas también es otro sitio que nosotros podemos visitar, que forma parte de ese complejo, de esa región de Copán, del área de influencia de ese centro ceremonial. También más adelante nos vamos un poco, lo fui construyendo como que si nos vamos alejando de de Copán, que es el más famoso, ¿verdad? Pero hay otra serie de sitios, claro, son más pequeños, a una escala diferente, pero que en sí van generando en nosotros una comprensión más clara de de los mayas en este territorio. En este caso, este sitio se llama Rastrojón. Rastrojón significa Cerro del Jaguar, o también le han dado el nombre de Cerro del Jaguar Precioso. Es interesante este sitio está vinculado, está bastante cercano a un hotel muy importante en la ciudad de Copán Ruinas, y que estaba dentro de sus terrenos, pero que este hotel pues ayudó a que el proyecto se realizara y que se pusiera a disposición del público. Entonces este sitio queda, a diferencia de los otros dos que quedan en una zona más baja, que una zona bastante plana y baja, este queda en una parte más alta. Por eso se considera, por eso y por otras razones se considera que tenía una función más militar o de vigilancia, porque queda justo en una posición bastante buena para poder observar lo que está sucediendo en el resto del valle. Y acá entonces se encuentran una serie de estructuras, de 14 estructuras, queda dentro de una falla geológica, por lo que
Si pueden ver en una de las fotografías, se encontró ya los restos como destruidos. Se habían movido, se habían deslizado. Y la decisión que tomaron los restauradores de este sitio es que iban a dejar tal y como se encontró. Que no iban a restaurar. Hay una parte bastante restaurada a su posición original que casi se encontró eh, eh, bastante organizada, pero otra parte se había destruido, se había deslizado por esos problemas geológicos que hay en la zona. Y entonces se ha restaurado de modo de que se pueda ver ese proceso que se dio en ese sitio. Esta es la entrada y al fondo pues se pueden ir viendo las diferentes estructuras y cómo dentro de este sitio también se dejaron algunas representaciones iconográficas de la cultura maya. Otro de los sitios que también ya nos alejamos un poco más, ya aquí estamos a alrededor de 10 kilómetros del sitio maya de Copán, se llama Río Amarillo. Este sitio es un poco más pequeño en cuanto a lo que está disponible a visualizar. Realmente el lugar tiene alrededor de 53 estructuras que están organizadas igual con estructuras piramidales que generan esas plazas y esas terrazas en torno a ellas, ¿verdad? Y este sitio es de alrededor del 400 después de Cristo, entonces es bastante contemporáneo a la historia de Copán en sus inicios de la dinastía del primer gobernante, Jacques Cucmó, que fue el primer gobernante de Copán. Este queda bastante cerca a la carretera que nos lleva hasta la frontera y que pasa frente a Copán, a la frontera. Copán queda justo en la frontera con Guatemala y la carretera principal pasa a la par de ella y Río Amarillo también. Este sitio pues fue de bastante polémica, bueno, existía y se estaba trabajando en él, pero justo cercano a este lugar existían las condiciones para poder hacer una pista o un aeródromo. Y por mucho tiempo pues se estuvo en la discusión de si convenía o no hacer ese aeródromo y las posibles implicaciones en la preservación del sitio. Después de una serie de estudios, pues se le logró realizar y pues especialmente para el desarrollo turístico, poder fomentar el desarrollo turístico en la zona, era la intención, ¿verdad? Y entonces al final se hicieron algunos estudios y se realizó el aeródromo y justo queda a unos kilómetros de este sitio que se puede visitar en el departamento de Copán. Y ya un poco más adelante está otro sitio más imponente que los del parque vimos anteriormente, que se llama El Puente. El Puente también es otro sitio maya en el occidente del país. Este tiene alrededor de 210 estructuras. Nosotros podemos ver aquí en el mapa cómo está organizado. Es bastante rectilíneo y donde tiene estructuras piramidales al centro y en derredor de ellas también, ¿verdad? Y generando una serie de espacios como plazas en este sitio. Queda cerca de un río hace poco con la avenida de los huracanes que afectaron el país, pues también este río pues afectó un poco el sitio del puente. Pero sí resulta un sitio bastante interesante que
queda un poco más lejos de Copán, pero sí hay evidencia de esa interacción que habían entre estos dos lugares. Y en parte también con relación a la zona norte, ¿verdad? Yo les comentaba que había mucho comercio y mucho intercambio cultural con la zona norte y con toda la zona del occidente del país, y el puente pues es un punto clave en toda esa ruta. Este sitio pues además fue excavado y fue estudiado por unos arqueólogos de ascendencia japonesa. En sí, todo el proyecto pues, fue bastante apoyado por el gobierno de Japón y con fondos de Japón. Y durante ese periodo, y actualmente todavía se está en proceso de estudio, se han encontrado otros sitios y otras conexiones con otros lugares en comunidades más pequeñas que están en torno a él, ¿verdad? Esa es muy importante eso, que cómo se fueron dando estas conexiones. Mucho de la investigación, hay mucha investigación que se hace en nuestro país con el apoyo de universidades japonesas, universidades estadounidenses, que pues traen fondos para poder hacer investigación. A veces nuestros países, su disposición de recursos para este tipo de elementos pues es limitado, ¿verdad? Entonces, a través de la cooperación, pues se logra mucho. Y entonces, además de tener las estructuras, también hay un museo, que ya lo vamos a un museo dentro de este sitio del puente, donde recoge elementos tanto mayas de toda la región, como también un componente de esa cooperación con el gobierno del Japón. Este sitio es de alrededor del 600 al 850 después de Cristo, entonces es más o menos del clásico tardío, cuando Copán estaba en su auge, y pierde importancia y luego es abandonado casi al mismo tiempo que es abandonado Copán, y que se ve también en ese punto la interconexión que había en toda la región y entre estos dos sitios. Además, asociado a todo este evento cultural maya, en la región pues hay una serie de museos. Es una de las regiones dentro del país que hay más museos debido a ese componente maya y ese interés bastante grande por parte del Estado y también por otras misiones del conocimiento de esta cultura. Y entonces encontramos el museo más antiguo, pues es el Museo de la Escultura Maya, el Museo de Arqueología Maya, que encontramos en el pueblo de Copán Ruinas, y que desde 1939 pues recoge una serie de monumentos que están disponibles en el pueblo. El pueblo queda a 1 kilómetro del sitio maya de Copán, entonces es parte de las actividades que se pueden realizar durante una visita al sitio, y porque los hoteles y todas los negocios importantes para el turista pues están justo en el pueblo, entonces allí está el museo como otro atractivo del turismo en esa región, ¿verdad? Y además de la cultura en general. Otro de los sitios que nosotros podemos encontrar dentro de esta región también está el Museo de la Escultura Maya, que es algo reciente, de algunas décadas atrás,
que se creó este nuevo museo que recoge algunas de las estructuras y algunos de los monumentos para poder conservarlos y mantenerlos en un ambiente más controlado. Si se fijaron, una de las estelas en las plazas están con algunas techumbres precisamente para poder poder manejar esas condiciones ambientales. Pero las que podrían ser de mayor interés, pues están justo en este Museo de la Escultura Maya. Y que al centro lo que tiene es una réplica de Rosalila, ese templo que está abajo de la estructura 16 que les mostraba anteriormente. Esta es una réplica exacta a escala 1:1, ¿verdad? Y entonces uno se puede tomar una idea de la dimensión y además, pues en este caso ya del colorido y de la iconografía que tiene en sí el edificio. Otro de los museos recientes, pues es el Museo Digital, que es una serie de experiencias para poder experimentar el patrimonio de otra manera, ¿verdad? En este caso, pues hay algunas cuestiones interactivas que se pueden hacer y que pues resulta interesante tanto para personas adultas como para personas más jóvenes. Y también uno que está dedicado para los niños, que se llama el Museo Escolar Casa Kinish, que es solo para actividades donde los niños se puedan involucrar, tocar, hacer, leer, y que es un componente bastante interesante en esta región de Copán. Lastimosamente, de este tipo de museos solo los encontramos aquí, ¿verdad? En la región de Copán y no en otras regiones, como para tener la oportunidad de que las nuevas generaciones pues se informen y se emocionen con este tipo de temas. Entonces, hemos visto un poco acerca de lo que es esta región. Fuimos desde Copán hasta el puente, viendo algunos de los sitios que nosotros encontramos al occidente de nuestro país, que es en sí la región donde se encuentran mayores vestigios mayas. Esta región occidental es la que se puede considerar, aunque, como les mencionaba, siempre hay interacciones entre esta región y las otras, viendo algunas influencias que se dieron especialmente en el área norte, y que eso se va viendo a través de especialmente de cuestiones en cerámica o algunas otras prácticas culturales que se van viendo reflejadas en otras regiones. Y aquí lo que podemos ver es esas dos regiones, esas dos áreas culturales, tanto el área intermedia hacia el oriente o al este del país, que va a tener ciertas características e influencias desde el sur de Centroamérica y el norte de Suramérica, y luego cómo se conecta el occidente del país con esa región mesoamericana. Y eso provoca dentro del país una diversidad de grupos, una diversidad de prácticas culturales y una historia bastante diversa. Si nosotros nos vamos hacia el periodo prehispánico, justo antes de la llegada de los conquistadores, pues una investigadora de apellido Newsom, pues plantea que Honduras estaba poblada pues por una región maya chortí, que es el grupo que ahora nosotros conocemos en nuestro territorio. Los descendientes de esa cultura maya prehispánica, y luego en el resto del país pues otros grupos como los lencas, los jicaques, que el nombre que se le da actualmente son los tolupanes, los pech, los tahuacas
y los chorotegas, que son otro grupo. También previo, justo en esta época del cual estamos hablando, hubo algunas migraciones desde el norte, ¿verdad? Especialmente del área de México hacia el área norte del país. Y entonces por ahí también se van encontrando algunos otros elementos que van dando todavía más diversidad a nuestro territorio. Entonces, esos descendientes o parte de esa cultura maya que hemos estado hablando, tanto especialmente en su historia prehispánica, es un pueblo vivo, es un pueblo que sus descendientes, pues en el caso de Honduras, pues son los maya chortí, que todavía, bueno, ellos habitan el occidente del país. Hay una serie de comunidades, algunas con un mayor porcentaje, en algunas hay tanto población maya chortí como población mestiza, en algunos el porcentaje es mayor o menor, pero hay una población importante dentro del país de descendientes directamente de los mayas, ¿verdad? Y esa es parte de los elementos que nos trae de los mayas hasta nuestra época. Sí, en algunos casos se ha perdido algunas de esas prácticas culturales, pero están en su mayoría tratando de rescatar muchos de esos elementos. El idioma es uno de los elementos que ha tenido muchos traspiés, que en algún momento prácticamente estaba perdido, se estaba perdiendo, y de alguna forma se están haciendo algunos intentos por recuperarlo y enseñarlo para que se mantenga ese patrimonio cultural, especialmente de los pobladores maya chortí, ¿verdad? Algunos de las prácticas rituales ancestrales o recuperadas también se están tratando de incorporar dentro de la vida cotidiana de estas poblaciones. Entonces aquí podemos ver algunas de esos elementos. Pero una cosa importante en este punto y que quisiera considerar es que dentro de ese territorio que nosotros mirábamos anteriormente, dentro de esas dos áreas culturales, hay más diversidad que solo maya, y eso no hay que perderlo de vista, porque en todo el territorio vamos a encontrar diversos sitios arqueológicos, en la mayoría de los territorios, algunos de ellos pues estudiados, pero solamente eso. Se excava, se identifica que está el sitio, se hacen algunos estudios respecto a eso, pero luego se deja tal y como estaba, ¿verdad? Por esa posibilidad de seguir con las investigaciones y sobre todo por poder excavar y poder mantener debidamente conservados esos sitios una vez que están excavados. Eso implica muchos recursos, entonces de alguna manera una forma de conservarlos es mejor dejándolos como estaban, ¿verdad? Entonces eso implica que a veces pues los sitios arqueológicos disponibles para la visita son algunos, pero realmente en todo el país hay hay miles de diferentes evidencias de esos grupos culturales anteriores, que algunos todavía
subsisten en nuestro territorio. Aquí algunos de ellos desde áreas como Islas de la Bahía, que es un archipiélago que está al norte de Honduras, donde nosotros podemos encontrar, son 3 islas principalmente que forman a Islas de la Bahía y donde cada uno de ellos hay una serie de sitios arqueológicos que se han estudiado y que pues se ha retomado la investigación y que presentan algunas características importantes. Por allí hay una serie de discusiones respecto a la influencia maya, especialmente en el área de Islas de la Bahía, y se menciona que sí hay algunos indicios y algunas evidencias de ese componente o influencia maya dentro de la arqueología o dentro de los elementos que se encuentran en Islas de la Bahía. Y entonces ese es un elemento importante. Aquí lo que podemos ver son unos monolitos encontrados, son unos dibujos con figuras antropomorfas, ¿verdad? Que además de esto, una serie de estructuras que también estelas con alguna iconografía interesante y que pues se sigue en el proceso de poder investigar. También en otras regiones como el oriente del país encontramos algunos sitios arqueológicos que pues especialmente mucha cerámica que nos da una idea. La cerámica nos ayuda mucho a comprender esa secuencia y esas conexiones con diferentes grupos o diferentes lugares, y donde aquí al centro podemos ver una de esas esculturas, y hasta muchos han ligado este tipo de sitios hasta con los olmecas, ¿verdad? Por la forma, por las diferentes técnicas de elaboración de este tipo de elementos. Diferentes cerámicas que encontramos también en el oriente del país, más hacia el sureste del país también, y para justo al lado más oriente, donde está la Mosquitia hondureña, también hay varias decenas de lugares que se conocen y mucho que falta por explorar. Claro, es una zona algo difícil por sus condiciones de vegetación y de comunicación también, de poder acceder al lugar, que se ha estudiado tal vez un poco menos, pero que resulta interesante. Aquí les muestro este es un dibujo de una representación de lo que podría ser un sitio que ganó mucha publicidad últimamente, que se llama Ciudad Blanca, que justo queda en mera Mosquitia hondureña, y que es un sitio que desde el tiempo de la conquista, pues había leyendas acerca de que existía un lugar, una ciudad donde había mucho oro, donde había muchas riquezas, y que muchos exploradores se dedicaron a tratar de encontrar. Desde la época del descubrimiento y de la conquista, pues muchos se aventuraron. También hay una serie de leyendas de uno de los grupos originarios de nuestro país, que se llaman los Pech, que hablan acerca de una ciudad como esta. Y entonces, hace algunos años se hizo un trabajo de investigación con un mapeo LIDAR, donde se fueron identificando algunas de estas estructuras. Y esta es una representación de lo que podría ser. ¿Qué Ciudad Blanca? Hay todo un misterio alrededor de eso, y que resulta bastante interesante dentro de el campo cultural seguirlo explorando. Otra de las cosas que se encuentran mucho son petroglifos. Especialmente este es un petroglifo que está en torno a la Mosquitia hondureña, pues hay ríos bastante importantes,
y en torno a ese río pues se da en todo su curso a una serie de petroglifos que se van encontrando en todo el recorrido, ¿verdad? Que representan diferentes figuras, usualmente animales de diferentes tipos, ¿verdad? Y que pues abre todo un esquema interesante para la exploración de este tipo de áreas. Entonces, hay un fuerte componente maya dentro del país que está en el occidente del país, pero hay toda una diversidad de elementos culturales importantes que resulta interesante conocer, combinar, explorar eh, en este territorio. Entonces, algunos de los elementos actuales que las reflexiones en torno a esa influencia maya que nosotros podemos ver en en las últimas décadas, pues en primer lugar es que Copán es el principal destino arqueológico de Honduras, ¿verdad? Eso está desde hace mucho tiempo y a partir de todo el movimiento turístico que se da y de la oferta que se genera a partir de eso, Copán por excelencia es el más importante. Aquí podemos ver parte de las estadísticas de visitantes del sitio arqueológico y que está precisamente en ascenso esa visita del sitio arqueológico. Claro, allí hay que trabajar con el tema y ya se ha hecho estudios de capacidad de carga del sitio para ver, por un lado, ver la situación en su momento de cuál era la visita, cuáles eran los momentos de mayor congregación de visitantes, en qué días, en qué épocas del año, para poder ver si la necesidad de regular y si se llegó a la idea de que era necesario regular de alguna manera en función del tamaño que tiene el sitio. Una de las cosas interesantes en cuanto a la visita turística es que eso que les decía se ha estado incrementando y la proporción entre nacionales e internacionales ha estado variando. Ah, en el siglo pasado, finales del siglo pasado, eran más extranjeros que nacionales los que visitaban Copán. Actualmente, pues al 2019, ya hay un porcentaje bastante alto de que son nacionales los que visitan más Copán, ¿verdad? Claro, durante todas estas épocas y elementos como alguna inestabilidad política, pues genera algún impacto en este tipo de indicadores, pero es interesante ese cambio que se ha dado y cómo los nacionales pues han retomado el interés por la cultura del occidente del país. Otra de los elementos importantes pues son los museos especializados que se dan dentro de la zona, que pues generan una oferta muy importante para la cultura en general. Y a partir de eso, Copán moviliza una serie de recursos económicos, negocios y todo en torno al sitio maya de Copán, ¿verdad? Al ser también una ciudad de patrimonio mundial, pues también genera algún otro tipo de expectativa. Y también las políticas turísticas que se han establecido en el país van apuntando a Copán como ese destino turístico de primer nivel, ¿verdad? Como una de las prioridades a impulsar dentro de nuestro territorio. So, permítanme ver cómo voy de tiempo.
Voy bien de tiempo. ¿Cuánto? Nos quedan 5 minutos. Ok, perfecto. Sí, ya estamos. Culminar. Otra de lo que todo el elemento maya ha generado dentro del país es, a nivel de investigación y difusión ha sido bastante grande. Tal vez esa es lo que ha traído mayores recursos para investigación en el tema arqueológico y se ha desarrollado con cooperación de instituciones extranjeras, lo que ha provocado pues intercambios interesantes y ya toda una tradición de ciertas universidades de otros lugares que generan investigación en torno a la cultura maya, ¿verdad? Y la difusión también, congresos y una serie de elementos académicos bastante importantes. A nivel educativo, pues también dentro del sistema educativo y dentro del currículum y dentro de los materiales educativos, pues la cultura maya es tal vez la mayor representada, ¿verdad? Es la que más llama la atención y la que más ha ganado importancia dentro del elemento educativo. Y a nivel cultural, pues lo vamos viendo a través del uso de las diferentes imágenes y conocimientos en torno a la cultura maya, cómo se va viendo reflejado en diferentes elementos. Yo aquí solo puse algunos de ellos para que pudieran ver. Un ejemplo es pues en nuestra moneda, y el maestro Reinaldo se las enseñaba. Nuestra moneda esta es el billete de un lempira, y donde especialmente a partir de los años 50 se da una estrategia muy marcada hacia ligar el tema de identidad cultural y de nación con un antecedente histórico, especialmente maya. En ese momento, pues se llevó un poco al extremo al decir de que toda Honduras era maya, pero que poco a poco eso se ha ido equilibrando un poco y a partir de las investigaciones se va viendo en sí cuál es la extensión y cuál realmente históricamente juega el papel de la cultura maya en nuestro país, pero a partir de los años 50 pues sí hay una intención bastante marcada, y es más la moneda pues cambia, y en el billete de un lempira ya comienzan a aparecer elementos mayas, el juego de pelota que les enseñé, este es Copán, este es la escalinata, que lo hemos estado viendo, estas son las estelas, y desde entonces pues se ha ido incorporando esos elementos que antes no estaban. O como en timbres del correo constantemente se sacaban elementos que tenían que ver con la cultura maya, o en sí en el tema comercial, ¿verdad? Marcas que llevan el nombre maya, el tema Copán, asociado, bueno, al café, que a veces no tiene una relación tan directa con el tema maya, pero que incorporan ese concepto para poder conectarlo con la población, ¿verdad? Diferentes tipos de negocios que van incorporando el tema maya como parte de su estrategia de mercado. También en el tema de las artesanías se ha incorporado pues elementos mayas que en algunos casos no tienen tanta relación con la artesanía en sí o el lugar donde se hace, pero que el tema maya como que pega mucho en algunos lugares, ¿verdad? Y entonces los vamos encontrando en diferentes partes, tanto en joyería como en alguna talla de madera, algunos elementos elaborados con tusa o que es parte de lo que ellos desarrollan. Y por otro lado, también desde los años 50
dentro de la arquitectura y dentro del mismo urbanismo se fue metiendo también ese componente maya para relacionar con temas de identidad, con temas de apego a nuestro territorio, ¿verdad? Desde hoteles que se llaman justo así, que llevan el tema maya, o a espacios públicos que trataron de recrear algunos elementos mayas y que no están en Copán, sino que están, estos dos ejemplos son justo en la capital, aquí en Tegucigalpa. Uno, pues tratando de representar a las estelas con sus altares y algunos otros hasta estructuras que no son propias de nuestro país. Esta es una réplica un poco más similar a Chichén Itzá que a alguna de las estructuras de aquí en nuestro territorio. Pero la idea era eso, ¿verdad? La cultura maya representa pues un elemento importante en nuestra cultura y nuestra identidad. Y solo para culminar, pues como alguna reflexión final, en este caso, pues tal vez no completa, pero es innegable la presencia pues, de la cultura maya en nuestro territorio y el papel que jugó dentro de ese periodo prehispánico y que a partir de eso también es una cultura que permaneció y que sigue viva a través de los mayas chortí con toda su cultura, su lenguaje y su forma de vida. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Pero por otro lado es importante cuidar esos desequilibrios que se pueden generar a partir de priorizar una cultura y olvidar al resto, ¿verdad? Entonces, pero ese es un proceso que se va construyendo, ese es un proceso que en nuestro caso, pues vamos tomando mayor conciencia de realmente cuáles son los pueblos originarios, cuáles son las diferentes grupos culturales que se encuentran en nuestro país, cuáles son sus antepasados y cuáles son sus formas culturales que cada uno manifiesta. Pero aún así, a pesar de la importancia que tiene la cultura maya en nuestro país, los chortís siguen siendo un grupo que está un poco olvidado en condiciones de mucha pobreza y precariedad, ¿verdad? Entonces, ese interés por lo maya debe de trasladarse también en un interés por el pueblo chortí actual. Y que desde nuestro campo pues debemos de seguir profundizando, conociendo todo este elemento cultural y cómo desde el turismo hay que estar consciente de esa diversidad cultural, entender cada territorio y cada comunidad y qué papel nosotros podemos jugar en eso, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por su atención y a la orden. Los mayas, sin lugar a duda, es una cultura que ha dejado huella a través de los siglos. Gracias, maestra, por compartir sus conocimientos con nosotros. A continuación, damos un breve espacio para preguntas. Buenos días. A continuación me permito compartir algunas de las preguntas de nuestros compañeros. La primera pregunta es, ¿qué instituciones protegen sus zonas culturales y arqueológicas? Muchas gracias por la pregunta. La institución que dentro del Estado ha sido designada para esa protección es el Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Así como ustedes tienen el Instituto Nacional de Antropología e Historia, creo que se llama ahora. Nosotros tenemos el Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Ellos por ley tienen el mandato de establecer todas las políticas y todos los elementos necesarios para la protección de nuestro patrimonio material, inmaterial y de en sus diferentes componentes, ¿verdad? Ellos son
encargados. Hay otras instituciones, pues está también la Secretaría de Cultura, que sobre todo en el tema de patrimonio inmaterial, pues trabaja bastante. Y también como parte de la ley de turismo, uno de sus apartados pues habla del interés que desde el turismo se debe de tener en la protección del patrimonio, ¿verdad? Entonces, además de todas las instituciones como universidades que apoyan el tema de la protección. Eso podría comentarles. Sí, muchísimas gracias. Y la otra es, ¿actualmente siguen encontrando vestigios o estructuras de la cultura maya? Sí, sí, la verdad es que, y es más, si hubieran más recursos, realmente se podría hacer todavía mucha más investigación, porque los proyectos de investigación fuertes que se han hecho, pues se hizo uno en la década de los 70s, que se hizo un mapeo bastante exhaustivo con las tecnologías de ese momento en todo en el Valle de Copán, y posteriormente pues se ha seguido con algunos estudios, pero en la medida de lo posible. En función de mayores recursos, pues se podría utilizar las nuevas tecnologías para hacer con mayor precisión esos mapeos, para poder seguir ahondando en muchos lugares que todavía no se ha podido llegar, y sobre todo en torno al sitio, los otros lugares que yo les mencionaba, del puente, que están un poco más alejados, pues toda esa zona hay mucho por estudiar, ¿verdad? Hay mucho trabajo, a veces poco recurso, pero sí muchas posibilidades, ¿verdad? Pero el problema de eso también es que se da mucha dificultad con el tráfico de piezas, con el poco cuidado que a veces se tiene con eso, ¿verdad? Y entonces se encuentran, se venden, y eso es un problema bastante serio que tenemos que seguir trabajando en eso. No sé si hay alguna otra pregunta. Muchas gracias, maestra, por todo su apoyo. En este momento vamos a dar 5 minutos de receso para nuestros compañeros que puedan descansar un poco y apagar sus cámaras. Bien, antes de que nos retiremos, maestra Noemí, pues ustedes han sido vanagloriados al tener prácticamente en todo su territorio la presencia de tan importante cultura. Muchas áreas y espacios que ameritan una visita única y exclusivamente para conocer cada rincón maya. Muchas gracias por compartir con nosotros la riqueza que al día de hoy han conservado en perfectas condiciones. Y pues bueno, a ver, permítame. No sé si nos puede apoyar a retirar su presentación Sí. para poder proyectar el reconocimiento virtual. Adelante, Dafne. Bien, me permito leerlo. A nombre de la Universidad Enrique Díaz de León, otorga el presente reconocimiento a la maestra Noemí Lisset Rivera Gutiérrez por su brillante participación en la conferencia titulada La influencia de la cultura maya en Honduras,
dentro de las actividades del 31º Congreso Académico UNIDEL y primer Encuentro Internacional 2021 México-Honduras de la Licenciatura en Turismo. Enseñemos el buen camino a la juventud. Firma nuestra vicerrectora académica, la maestra Janet Robles Morales. Muchísimas gracias, maestra. No, muchas gracias a ustedes. Un placer realmente. Muchas gracias. Ahora sí, Cristian. Los invitamos a tomar 10 minutos de receso. 5 minutos de receso. Pueden apagar sus cámaras como les comentábamos sin desconectarse, pidiéndoles que después se reincorporen al link que se les había mandado para tomar la mesa de trabajo. ¿Sí? Ya con el equipo que se fue asignado, por favor. De igual manera, ahorita los voy a copiar aquí en el chat.
Bien, a continuación vamos a pasar a las salas. Sus concejales debieron haberles hecho llegar un documento donde venía desglosado el programa de actividades y donde define en qué sala está cada quien. De todas maneras, me voy a permitir dar lectura para confirmar y que puedan ir trasladándose a la liga correspondiente. ¿Ok? Equipo 1, Emanuel Alcalá, Carla Arredondo, Renata Aceves, Perla Arriaga, Natalie López, Shaila Careaga, Cintia Olivares, Carla Arias, Carla Caparo, Arturo Rocha, Adriana Ruiz y Verónica Vázquez. ¿Okay? Equipo 2, Lucila Camarena, Lupita 40, Miguel Rojas, Isaac Ávila, Luis Sandoval, Emanuel Guzmán, Gaby Cárdenas, María José Guzmán, Isabel García, Cindy Murillo y Oscar Montes. Equipo 3, Génesis Hernández, Samantha García, Adriana Hernández, Cristi García, Brenda López, Alondra Galaviz, Maite Muñoz, Ana Karen Gómez, Karen Luna, Brandon Hernández, Moini Manso y Marja Valdés. Equipo 4, Erika González, Christopher Martínez, Sofía Reveles, Katia Gutiérrez, Alejandra Soshiwa, Brenda Moreno, Cristi Bombela, Yael Morales, Daniela Moreno, Diego López, Josie Ruiz y Andrea Vázquez. Los están esperando sus compañeros de octavo ahí en las salas correspondientes. Al terminar la sesión regresarán a esta liga principal. A continuación, haremos el cierre de la actividad con algunas conclusiones por parte de los participantes. Cedemos la palabra a la maestra Isabel Dávila para coordinar las intervenciones. Muy bien, pues muchas gracias a todos por estar aquí en esta parte del cierre. A continuación me permito mencionar a algunos de nuestros alumnos para que nos compartan su experiencia y saber por parte de cada uno, pues qué les pareció esta actividad, qué aprendieron, tenemos algo en común o no tenemos. Y voy a empezar con Miguel. Mike. Tengo una reunión de Guadalajara. ¿Está Miguel? Está bonito. Sí, maestra, aquí estoy. A ver, ¿qué te pareció la actividad? ¿Qué aprendiste? ¿Qué palabras aprendiste de hoy? Para empezar, ahora sí puedo decir que me quedé efectivamente sin pisto en ningún aspecto. Muy interesante, creo que todos tenemos, bueno, al quien no le quedaron las ganas de ir a visitar Honduras, pues creo que no estuvo en esta conferencia literal, o sea, conocimos de todo en esta conferencia de una manera diferente, pero sí tenemos mucho en común. Por ahí nos dijeron, el señor Reinaldo, que los hondureños también somos como, les gusta el chisme, les gusta echar la guaguara chido. Entonces, sí tenemos como que esas costumbres, tradiciones muy parecidas a las de nosotros. En cuestión de la comida, sí nos vamos a sacar como que de onda, en cuestión de
del cómo nombran ellos a la gastronomía, que es muy parecida aquí en México. Por ejemplo, las cocusas. Por ahí también me llegó un mensaje que cierta palabra que es de un pan mexicano aquí, que se ve muy mal el decir esa palabra, allá es quejido. Entonces, pues sí te sacas de onda. Entonces es así como que, mira. Pero muy, muy bien, sí me gustó, en verdad, un intercambio cultural muy bueno. Ok, muchas gracias. Christopher, ¿aquí andas, hijo? Sí, maestra. Adelante con tu aportación. Bueno, yo de mi parte me gustó mucho la presentación, el conocer lo que es Honduras, todos sus atractivos, las tradiciones que tienen, sus bailes, su gastronomía y más que nada también las similitudes. Creo que a fin de cuentas, creo que todos nos dimos cuenta más bien que hay muchas similitudes entre las dos culturas. Y, por ejemplo, ahorita hubo algo que me di cuenta, como en las ciertas palabras que estuvimos viendo que, que dicen ellos allá, hay unas que también las decimos aquí y también es como que son iguales, pues como por ejemplo, le preguntaron a Noemí, sí, sí es Noemí, ¿verdad? Se me fue el nombre. Sí, ok, le preguntaron a Noemí que era una rola y dije, yo en mi mente estaba pues una canción y sí, ¿no? Entonces esa parte también se me hizo como que padre porque esas similitudes entre las dos culturas están muy padres y pues en sí también todo lo que es el turismo, el ir a conocer las ciudades, las playas, los tipos de turismo que tiene, creo que son muy buenos y que pues la verdad tenemos que visitarlos en algún momento de nuestras vidas por todo lo que nos mostraron ahorita. Ya es todo de mi parte. Ok, muchas gracias. Y por último tenemos a Cari Arredondo. Pues bueno, yo siento que sí es muy interesante como aprender otras cosas a las que pues como nosotros como mexicanos estamos acostumbrados y no, o sea, a veces nosotros decimos cosas que no sabemos que para otras personas son cosas totalmente muy diferentes o a veces hasta nos quedamos así como, yo dije esto y a veces cuando te encuentras una persona o tienes como puedes coincidir con ella, o sea, tú puedes decir algo y la persona se puede quedar así como, ¿por qué dices eso? O sea, entonces se me hizo muy padre que nos hubieran pues enseñado un poquito de lo que es parte de ellos y pues nosotros también compartir un poquito también de lo que somos los mexicanos, pues. Ok, muy bien, muchas gracias. Y tenemos también a Brenda para que nos platique. ¿Sí está Brenda por aquí? ¿Cuál de las dos? Creo que hay dos, ¿no? Bueno, yo y otra muchacha. ¿A la que iba a participar? ¿La que del equipo 3? Yo. Adelante. Bueno, a mí me gustó mucho porque yo tenía ya un poco de conocimiento de que la cultura maya influye mucho en los países de Centroamérica, como por ejemplo lo es Copán, perdón. Y lo que me sorprendió bastante fue de la gastronomía, que sí es muy parecida a la de aquí. Creo que me gustaría ya en un futuro conocer pues parte de Honduras, ya que por lo que veo es muy parecido a nosotros. Ok, muy bien, gracias. Me está pidiendo Mike, está muy emocionado, quiere hacer otra aportación. Prácticas en Honduras, por favor. Esperemos a nuestras autoridades nos hagan caso, nos escuchen y podamos después hacer un viaje cultural para allá, ¿verdad? Estaría genial. Adelante, maestra Amy. Gracias. Muchísimas gracias por todo lo que han dicho de Honduras y bueno, nosotros no nos hemos quedado atrás. Hemos investigado más sobre Jalisco, Guadalajara y en general México. Siempre hemos tenido unas buenas relaciones internacionales con México. El fútbol nos ha dividido un poco para los que les gusta el fútbol y en la historia, ¿verdad? Y pues nos han dicho que es una ciudad muy próspera,
sus famosas tortas ahogadas. Aquí las hemos degustado, pero tenemos que ir definitivamente, ¿verdad, Máster Reinaldo? Presencialmente con la arquitecta. Vamos a ir, nos vamos a llevar un grupo de estudiantes. Nos dijeron y hemos estado investigando que son la cuna del mariachi y del tequila. Así que les felicitamos y esta identidad es contagiosa porque cada ciudad y cada departamento, estado y país tiene que tener una identidad muy fuerte. Y nos hablaron muchísimo de sus mujeres que son físicamente muy bonitas y muy inteligentes y de sus trajes típicos. Así que nosotros nos llevamos a Jalisco, Guadalajara, México en nuestro corazón y esperamos que este intercambio no solo se vuelva virtual, sino presencial en algún momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. ¿Algún otro maestro? La maestra Noemí, el maestro Reinaldo, la maestra Madeline, que quiera aportar algo. Me adelanto un poquito. Muchísimas gracias. Tuve la oportunidad de compartir con un grupo en el Zoom, de grupo, y fabulosos. Pues me hacen recordar, les decía, que me hacen recordar mis tiempos de estudiante, de esa alegría, y vale la pena, vale la pena. Y ojalá y pudiésemos soñar un poquito, pedir a Dios que nos permita hacer realidad un encuentro y un intercambio, poderles recibir y poder ir a la tierra tapatía. Es decir, hermanarnos, unirnos. Y aquí tienen su casa. Ahora sí que como dicen mis hermanos mexicanos, aquí tienen su casa. Esta es su casa. Muchas gracias, maestro. Y saludos, que me quedé hablando, me quedé medio hablando porque ya después vi que iba la cuenta regresiva y se terminó. Un cariño para usted. Sí, es que teníamos el tiempo medido. Muchísimas gracias, de verdad. Deseamos también lo mismo. Ojalá más adelante podamos nosotros viajar y conocer tan hermoso país. Muchas gracias, maestro. Maestra Madeline. Buenas tardes a todos nuevamente, para los que ya me habían conectado con ustedes en la otra ponencia de la clase. A todos, maestro Reinaldo, maestra Isabel y todos, la maestra Mi Palma, muchas gracias por la invitación a esta gran experiencia, ¿verdad? Que hemos tenido hasta el momento. La verdad es que estamos muy contentos, muy agradecidos y como decía el maestro Reinaldo, igual yo lo reitero, sería excelente que pudiéramos hacer los intercambios, ¿verdad? Y pues si Dios lo permite, ojalá en un futuro que sea así, pero ahorita también estamos armando lazos. Entonces, de amistad, de compañerismo, de todo eso que estamos viviendo, ¿verdad? Que ha sido una experiencia muy bonita y que no dudo que las demás ponencias y los demás, el programa en general, junto que ya mañana tenemos el de mi clase, ¿verdad, Licami? Master Ami, que tenemos de mi clase de organización de eventos, que los chicos están nerviosos, pero están muy contentos y alegres porque van a exponerles mucho de nuestro país. Así que espero que lo disfruten. Y muchísimas gracias por la invitación. Sí. Déjelo lleno más rápido. Emanuel, tu micrófono, hijo. Muchas gracias, maestra Madeline, por su aportación y estamos muy ansiosos de ver mañana la Feria Cultural. Maestra Noemí, ¿está por aquí todavía? Aquí estoy. No, agradecerles. Me gustó mucho la dinámica de los grupos. Hay cosas que sí yo había escuchado de alguna forma, dado a la literatura, el cine que ustedes tienen, pues algunas expresiones ya me eran familiares, algunas otras las había escuchado, pero cuando las mencionaron no recordaba qué significaba, pero ya luego me hicieron aclararme, pero tal vez lo más interesante es que dada la
la similaridad cultural que tenemos, uno se siente muy como a gusto, se siente como con mucha confianza, ¿verdad? Entre ustedes y nosotros. Y eso es algo muy bonito, ¿verdad? Se siente una facilidad de poder comunicarse. Sí, habrán cuestiones un poco diferentes, pero hay esa posibilidad de fácil entendimiento, ¿verdad? Y sobre todo la forma amena y amigable que tanto ustedes tienen, como el cielo hondureño también así es, ¿verdad? Entonces, les agradezco, ha sido una experiencia muy bonita y esperemos que podamos seguirla fomentando. Gracias. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a todos por su participación. De verdad, van a ser unos días muy enriquecedores y creo yo que hasta tiempo nos va a hacer falta, ¿verdad? Pero por lo menos nos llevamos un pedacito de cada rincón, de cada experiencia que este hermoso país ofrece a los turistas y en este caso a nosotros como estudiantes, como comunidad universitaria de la Universidad Enrique Díaz de León, pues es un gusto poder trabajar con ustedes en esta ocasión y como bien menciona, pues más adelante poder estrechar aún más estos lazos colaborativos. Muchísimas gracias a todos. Les cedo la palabra a nuestra maestra de ceremonias para que haga el cierre. Tania, por favor. Sin duda este día fue muy fructífero, ya que nos dio la oportunidad de conocer una cultura diferente a la nuestra, en donde un licenciado en turismo se puede desempeñar laboralmente. Agradecemos a todos los asistentes su participación. Les recordamos que el día de mañana los esperamos desde las 7:55 hora México y poder disfrutar de la 20ª Feria Cultural. Que tengan todos un excelente día y gracias.